Minuto 33. Lalo Adam, una vez más con el enorme placer de encontrarnos, no solo en la cercanía, sino también con la posibilidad maravillosa de trascender en la distancia gracias a la tecnología. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Lalo, Juan Miguel, buenas tardes. Muy contento de estar aquí nuevamente retomando este proyecto que creo que ya nos gustó mucho de lo que se ha presentado, y sobre todo agradecerle a Juan Miguel el tiempo y la dedicación que le ha dado la cristalización de las ideas. Gracias y bienvenidos. Bueno, gracias a ustedes por formar parte de este proyecto. Igual con el mismo entusiasmo para esta entrega, que uno de sus fines últimos, además de informar, es disfrutar. Y además, de sumarme al agradecimiento, también subrayar la estética que hoy estamos descubriendo a través de la música que está incluida ya en el trabajo, ¿no? Agradecer esa parte porque me parece que ha sido muy ad hoc la parte musical, y no viene más que a embellecer el trabajo, ¿no? Incluyendo la marimba. Incluyendo los tamales oaxaqueños, que para los que no viven en México... No has pasado, pues no tardan. No es un efecto. Claro. Parecería. Exacto. Vamos a empezar con el tema del día. ¿Qué es, mi querido Lalo? La desmitificación de la palabra masón. La desmitificación de la palabra desmitificar. La desmitificación del mito que hay alrededor de la palabra masón. Esa sería propiamente la desmitificación, claro. Pues sí, de la palabra masón, de la masonería, de todo lo que la gente le atribuye y lo que no atribuye, hasta nosotros mismos le atribuimos a la masonería, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que sea el mayor de los mitos en la sociedad profana? Mi experiencia, por lo pronto en México, tiene que ver mucho con ¿Se cree que es una religión? Lo consideran como una parte, o sea, en contraposición de la religión católica, y que es la contrarreligión. La contrarreligión, siempre el adorar al demonio, que pertenecen grupos de poder al mismo y que hacen pactos para que se vuelva el New World Order y ese tipo de cosas. Y y pues no. O sea, sí, digamos que es como... Es el mito. Y asocia mucho el ojo con eso, como con el nuevo orden mundial. Sí, claro, nadie pierde conciencia. Y toda la agenda está, digamos, por masones. Claro. Yo creo que sí, yo creo que ese es el mito más grande alrededor de la palabra masón. Sí. Sin duda. Sí. La iglesia, ¿no? Fue con la prohibición de los grimorios, y luego vino un decreto papal que puso justamente en contra. Que los expulsaba. Exactamente, y que estaban en contra de la iglesia. Sí. Imagina. Si ellos dicen que la iglesia son todos, quién sabe de dónde los expulsarán, no te pueden expulsar del todo. Ellos querían engañarnos, ¿no? Con esa frase. Bueno, claro, creían expulsan ellos del todo, ¿cómo? Sí, claro. Ahora, si tú crees que me estás expulsando del todo es porque lo estás viendo desde fuera, entonces estás excluido desde antes, ¿no? Ahora, dependerá también de las culturas, hay culturas más discretas que otras. O sea, hay
No, Hay y gente ahí- que la población de verdad no conoce nada. Y hay sociedades en Eso está donde bien. es mucho mejor visto que en otras, digamos. Claro, claro, Sí. claro. Bueno, yo creo que partiendo de ahí, digamos, de que ese es el mito, Sí, vamos a romper el mito diciendo ver, qué es la masonería para cada uno de nosotros, que creo que no Ok. tiene nada que ver con nada de eso, ok. en absoluto. Al menos que si andes en Que una, nos dé una en una sorpresa. agenda conspirativa. Sí, no, mañana. ¿Quién Nunca sabe? se los dije. El reptiliano. Claro. A ver, miradito. No, bueno, ¿Para ti qué es la masonería? en lo personal muy alejado del mito que acabamos de mencionar, a mí me parece que no es nada más y nada menos que una escuela de perfeccionamiento, no solo en lo filosófico, no solo en lo moral, sino de manera muy amplia en lo humano. Sin nada que sea humano lo desconoce la masonería como orden, y en ese sentido te otorga las herramientas para poder ordenar primero un conocimiento que ya se tiene. Es como tener una biblioteca muy generosa, personal, pero tenerla desordenada. Y la orden de alguna manera te da la posibilidad de poco a poco ordenar ese conocimiento previo a la iniciación. Una vez iniciado el tema moral, creo que impera de manera cotidiana, con la posibilidad de convertirte cada vez en una mejor versión de lo que creías que eras antes de la iniciación. Pero en lo colectivo, bueno, yo puedo decir que no, difícilmente veo mi vida hoy sin la gran familia masónica, ¿no? Es decir, en lo colectivo también se da la oportunidad de convivir, de encontrarse y de coincidir. Me encanta el verbo coincidir, y coincidir en temas que no necesariamente son fáciles de coincidencia. Eso es, creo que, lo que me viene a la cabeza ahora. Para mí la masonería antes y después sí fue un parteaguas en mi vida, fue un cambio, pero no un cambio en mi vida, sino un cambio en mi forma de ver la vida, un cambio en mi forma de ser, en mi forma de verme a mí mismo, en mi forma de actuar. Lo bonito que tiene es que tiene diferentes formas de llegar a ella, ¿no? Hablábamos de los rituales, los ritos York, el rito escocés. Traen bajo un diferente sistema de inducción, pero traen la misma intención del perfeccionamiento del hombre por las diferentes formas como él lo pueda percibir. Para mí la palabra clave acá es fraternidad. Porque escuelas iniciáticas hay varias y lo que vamos a aprender lo hay en otras escuelas. Pero la fraternidad que se consigue es algo muy único. Ahora bien, fíjate, en el clamor popular, ¿no? De esta creencia de que controlamos el mundo, no es totalmente falso. Lo que no llega a entender el profano es que la búsqueda de nosotros es por controlar a nuestro propio mundo, no el mundo, sino mi mundo. Por ende, claro, por deducción se va a hacer, pero se inicia por el propio cosmos, ¿no? Es que cuando tú cambias, todo lo que malo que estás viendo en el mundo también cambia. Por supuesto, Empieza a cambiar. por supuesto. Para mí esa es esa frase que dice: sé el cambio que quieras ver en el mundo. Claro, antes de iniciarme, recuerdo las palabras de un muy querido amigo y por supuesto hermano, que me decía: hay 3 estadios a los que vas a estar confrontado en la orden. Uno es la masonería, el otro es la institución masónica y el tercero los masones. Y me aseguraba, antes incluso de ser iniciado, que encontraría con certeza desilusión en los 2 últimos, es decir, en la institución y en los masones, pero nunca en la masonería como tal,
Es decir, se separaba la parte, digamos, virginal, la parte pura, lo que sí puede hacer la orden, no la institución y no los iniciados, ¿no? A mí me pasó exactamente lo mismo. La primera persona con que tuve un acercamiento, que yo sabía que era masón y yo no lo era, luego de haber pasado por cierto proceso, me dijo, o me preguntó, ¿qué estás buscando acá? ¿No? Y luego me explicó que sea lo que sea que yo estoy buscando acá, dentro de la masonería, voy a conseguir hermanos y voy a conseguir política y voy a conseguir no necesariamente iluminismo. Y eso es parte de toda institución que esté formada por seres humanos, porque es nuestra naturaleza. Ahora bien, haciendo un parangón con el banquete de Platón, es la forma en la que veo también a la masonería, como un banquete gargantuesco, ¿no? Pantagruélico, en donde como hombres libres y de buenas costumbres tenemos la posibilidad, a través del libre albedrío, de escoger qué parte de ese banquete queremos incluir en nuestro plato. Se me hace bello. Si no podemos ni debemos quedarnos con todo el banquete, sino que vamos a dejarles, ¿no? Claro. Sí. Que se vea que no está acartonado, porque la verdad que no lo está. No. Y ese es otro de los mitos. O sea, que es un fulanito ahí todo acartonado, ¿no? Exacto. No lo es. No lo es. Un poco. No. Sí. No, sí, un poco, sí. ¿Qué? Acartonado. Vamos a dar lectura a un trabajo que se llama Mitos Masónicos por Trevor McEwen. Hay dos tipos de mitos sobre la masonería: los que nos cuentan los demás y los que contamos sobre nosotros mismos. Y no se equivoquen al respecto, hemos estado inventando historias sobre nosotros mismos desde el primer día. Mito de nuestros orígenes. Nuestro primer cronista fue el Dr. James Anderson, que compuso, o al menos compiló, nuestro primer libro de constituciones en 1723. Se incluyó como prefacio una historia de la masonería, una glosa de todos los cargos del manuscrito disponibles en ese momento. Una interpretación bastante fantástica de Anderson afirmaba como hecho el descenso lineal de la masonería moderna a través del rey Athelstan, el rey Salomón y Adán. Así nació nuestro primer mito. En diversos grados durante los siguientes 200 años, muchos masones aceptaron la historia y muchos no masones asumieron que de hecho se trataba de las enseñanzas de la masonería. Hoy en día, la mayoría de los masones no están seguros de quién era Athelstan y reconocen que el vínculo de Salomón es legendario. Pero hemos creado otro mito, nuestra herencia templaria. Dudo en abordar el tema ya que es controvertido, ya que muchos masones están convencidos de que los templarios se refugiaron en Escocia y crearon o ingresaron a la masonería para ocultar sus propias prácticas y creencias. John Robinson, el Born in Blood, fue uno de los primeros en popularizar esta idea en un público moderno. Christopher Knight y Robert Lomas, quienes nos trajeron The Iron Key o la llave de Irán y otros libros, han demostrado ser excelentes promotores, pero lamentablemente deficientes como historiadores, y no me volveré a referir a ellos. Pero Michael Bagnet, quien es coautor de De Santa Sangre y El Santo Grial, entre otros, son notables por haberse retirado de su anterior promoción del mito templario. Solo diré que Robert Cooper, actual curador del Museo de la Gran Logia de Escocia, que ha pasado muchos años investigando el tema, estudiando documentos de fuentes primarias, recorriendo cementerios olvidados y cosas por el estilo, escribió lo que creo que es el desafío definitivo de este mito en la edición 2002 del Ars Curator Coronatorum. También ha publicado un libro sobre el tema. No es tan emocionante como Hollywood, pero es una historia mucho mejor. Más recientemente, la adopción de No Me Olvides Azul por los masones de la era nazi es otro mito. La Gran Logia Sur Sonné en Bayeru
Solía tener un alfiler para que los delegados lo usaran en sus reuniones anuales, un pin en particular. En 1926 mostraba un No me olvides. Más tarde, en 1934, los nazis instituyeron el Wintergiftfest, que involucraba a jóvenes que recolectaban dinero en las calles para su rearme. Para alentar las donaciones, se entregaron diferentes pines y distintivos a los contribuyentes para que los usaran durante ese periodo de recolección. La insignia utilizada por los nazis para la colección realizada en marzo de 1938 fue al mismo tiempo el mismo pin de No me olvides, elegido por los masones en 1926. No hay absolutamente ningún registro del broche o la flor que se haya usado durante la guerra. En cualquier lugar de Alemania, mucho menos en los campos de concentración, como lo diría la leyenda, el gran maestro de la Gran Logia de los Estados Unidos de Alemania, el Dr. Theodor Vogel, distribuyó el mismo pin como una muestra de amistad cada vez que realizó visitas oficiales al extranjero después de 1948, sobre todo en una conferencia de grandes maestros en Washington, D.C., en febrero de 1953, donde relató la historia de 1938. Esto explica cómo el No me olvides azul se convirtió en un emblema masónico alemán después de la guerra y por qué, cuando los masones estadounidenses fundaron logias militares en Alemania, al menos una eligió esa flor como el nombre de la logia. Muchas cosas de campo en Alemania, al menos hasta hace poco, presentan un No me olvides a los hermanos recién educados, sus maestros masones. Mitos de nuestros rituales. Es posible que algunos de ustedes no sepan que nuestro sistema actual de 3 grados no ha sido la práctica de lo que llamamos tiempo inmemorial. Antes de 1737, con la publicación de Masonry Dissected de Samuel Pichard, solo tenemos registros de 2 grados. Por algunos años antes, la leyenda iránica no parece haber sido tan popular como una historia similar que involucra a Noé y a sus hijos. Como los hermanos en esta jurisdicción están muy conscientes, hay más de un ritual trabajado. Ninguno de ellos ha llegado a nosotros desde tiempos inmemorables. Decir que las prohibiciones sobre las innovaciones en el trabajo es un mito, es un mito. También es un mito afirmar que AL es una abreviatura de Anno Lucis. La primera mención de Anno Lucis en Inglaterra es en 1777. Las iniciales se pueden encontrar tan pronto como en 1725 y con frecuencia en los años posteriores. No se sigue que estas letras representaran a Anno Lucis. Tanto en la primera como en la segunda edición de nuestras constituciones, impresas en 1723, el autor utiliza la frase en inglés año de la masonería. Hoy hay joyas existentes inscritas Anno Lat 5732. La abreviatura Lat casi seguramente significa Latomorum, en caso genitivo plural de la palabra latina latomus, o en su forma más usual, lautumus, derivada del griego y significa detalladores de piedra, visto por primera vez en los rollos de tela del siglo XIV. Llegó a representar así de masones. Anno Latomorum puede leerse como el año de los masones y no sin razón de la masonería. La abreviatura AL puede aplicarse también a Anno Litomorum, que se encuentra en 1735 en el acta de una logia de Salisbury. El prefijo lito deriva del griego y la palabra completa del nuevo significa el año de la masonería. En 1752 tenemos la primera lista de logias publicada por la Gran Logia de los Antiguos y grabada por Ellis. Se usa el año Lap, que se podría asumir con seguridad que esto significa año lapidariorum, el año de los stonecutters y por definición de masonería. Los mitos no se limitan a la masonería. La datación de la creación se basó en un trabajo de 1650 por James Ussher, arzobispo de Armagh, quien da la fecha de la natividad como Anno Mundi, 4004, es decir, 4004 después de la creación del mundo. Hasta el día de hoy hay textos de geografía que, para burlarse del creacionismo, informan que Ussher declaró que la creación se había producido el 26 de octubre del año 4004 AC a las 9 am. Esto es un mito. De hecho, el arzobispo irlandés James Ussher afirmó que el mundo fue creado el domingo 23 de octubre de 4004, a partir de la puesta del sol del 22. 8 años antes, en 1642, el Dr. John Lightfoot
escribió que el hombre fue creado a las 9 a.m., pero ninguno de ellos dio una hora precisa para la creación de la Tierra. Un punto menor sigue siendo un error que no tiene lugar en los libros de texto escolares. Mitos promovidos por los no masones. Podemos ser nuestros propios peores enemigos. Creamos estas inmensas listas de masones famosos, a veces con la evidencia más inestable, y luego esperamos que los no masones no lleguen a la conclusión de que la masonería ha desempeñado un papel importante en la creación de los Estados Unidos, instigando a la Revolución Francesa o tratando de controlar el mundo. No podemos tenerlo de ambas maneras. 15 presidentes de los Estados Unidos eran masones. No la mayoría, no todos. 8 masones de los 56 firmantes de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776 eran masones. No la mayoría, no todos. 9 masones de los 40 firmantes de la Constitución de los Estados Unidos de 1789 eran masones. No la mayoría, no todos. Más cerca de la casa, he oído decir que la mayoría, si no todos, nuestros primeros ministros provinciales, hasta W.A.C. Bennett, eran masones. De hecho, de los 34 primeros ministros desde B.C., se unió a la Confederación en 1781, 13 de ellos eran masones. Para el registro, Louis Armstrong, Lord Baden-Powell, el capitán James Cook, Carroll O'Connor, James Smithson, Sir Richard Steele, Bram Stoker, Emanuel Swedenborg, Richard Wagner y H.G. Wells no eran masones. Es posible que hayas oído que Sean Connery y Robert Plant eran masones. Ellos no son. Es interesante cómo comienzan estas historias. Un antialbañil que también tenía un fuerte disgusto por el reverendo Billy Graham y afirmó que Graham era un masón en una primera publicación de un grupo de noticias. Un hermano bien intencionado pero ingenuo leyó esta publicación, tuvo una impresión positiva de Graham e incluyó su nombre en una lista de famosos masones. Le tomó años corregir el error y aún encontrarán referencias de que Graham era un masón. No lo es. 7 años después de la muerte del no albañil Richard Steele, su imagen aparece en una lista de logias masónicas inglesas publicadas en París. 14 años después de su muerte se afirmó falsamente que Albert Pike había sido el fundador del Ku Klux Klan y la lista continúa. En general, aquellos que culpan a la masonería por haber causado la Revolución Francesa están más interesados en culpar a la masonería por el sangriento terror que en acreditar a la masonería por crear un sistema de democracia representativa. La Revolución Francesa fue un proceso complejo en el que los masones desempeñaban un papel, pero al asignar a la francmasonería como cuerpo un rol de control en la revolución, muestra una visión simplista y poco realista de la historia del periodo. ¿Fue Jack el Destripador un masón o parte de un encubrimiento masónico? La teoría de la conspiración real se lanzó por primera vez en 1960 y se le dio publicidad por un engaño creado por Joseph Sickert, el hijo del famoso artista Walker Sickert, en 1973. Aunque Sir Charles Warren era un masón, el marqués de Salisbury y Sir William Gould y Sir Robert Anderson no lo eran. ¿Es el ojo de la pirámide un símbolo masónico? No. De los 4 hombres involucrados en el diseño del sello de Estados Unidos de 1776, solo Benjamin Franklin era un masón y no contribuyó de manera masónica al diseño propuesto por el Comité para un sello. Los comités fueron Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y John Adams, como Pierre de Sumiteré como artista y consultor. Du Sumiteré era consultor del comité y no albañil. Contribuyó el ojo de la providencia en un triángulo. El Congreso rechazó las sugerencias del primer comité, así como las de su comité de 1780, y Francis Hopkinson, consultor del segundo comité de 1782, usó una pirámide incavada en su diseño. Charles Thomson, secretario del Congreso, y William Barton, artista y consultor, tomaron prestado de diseños anteriores y bosquejaron lo que finalmente se convirtió en el sello de los Estados Unidos. Ninguno de los diseñadores finales del sello, William Barton, Charles Thomson, Sir John Preswick, eran masones. La mala interpretación del sello como un emblema masónico puede haberse introducido por primera vez un siglo más tarde, en 1884. El profesor de Harvard, Eliot Charles Norton, nació en 1827 y falleció en 1908, escribió que lo contrario era prácticamente incapaz de un tratamiento efectivo.
Difícilmente, aunque sea tratado artísticamente por el diseñador, puede verse como un emblema de una fraternidad masónica. El primer uso y definición oficial del ojo que todo lo ve como un símbolo masónico parece haber llegado en 1797 con el monitor de los masones de Thomas Summit Webb, 14 años después de que el Congreso adoptó el diseño del sello. El ojo dentro de un equilátero, el triángulo hacia arriba o hacia abajo, ha aparecido a menudo en el arte cristiano. La combinación del ojo de la providencia que domina una pirámide incavada es un icono únicamente estadounidense, no masónico. Hay registros disponibles que muestran el ojo que todo lo ve, con o sin una pirámide, asociado con la masonería anterior al siglo pasado. Muchos mitos masónicos son iniciados por los antimasones. Es posible que nunca hayas oído hablar de muchos de ellos, ya que solo circulan en círculos antimasónicos. George Washington no renunció a la masonería. Este engaño comenzó en 1837, 38 años después de la muerte de Washington, con la publicación de un tratado por Joseph Ridner, gobernador de Pensilvania. Fácilmente desacreditado, fue reimpreso por E. A. Cook & Company en Chicago en 1877 y se reeditó hasta bien entrado el siglo XX por la Asociación Nacional Cristiana. John F. Kennedy no criticó a la masonería. Él dijo: la misma palabra secreto es repugnante en una sociedad libre y abierta, y como pueblo nos oponemos intrínseca e históricamente a las sociedades secretas, a los juramentos secretos y a los procedimientos secretos. Dado a una reunión de editores de periódicos el 27 de abril de 1961. El texto completo disponible en la Biblioteca Kennedy de Massachusetts muestra que en contexto Kennedy criticaba a la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA. Así que ahí tienes algunos mitos. Algunos no nos hacen daño y cuando son reconocidos como mitos pueden ayudarnos a definirnos a nosotros mismos. Otros pueden hacernos mucho daño. Lo que se requiere en todos los casos es honestidad intelectual y debate abierto y el conocimiento. De eso se trata la masonería para mí. Extraordinario. ¿Tienes el nombre del autor? Sí, lo mencioné al principio, pero lo repito, es Trevor W. McKeown. De origen norteamericano. Norteamericano. Me quedo con varias ideas. La primera en cuanto al mito, si un personaje, en este caso se habla de George Washington, con esta posibilidad de haber renunciado, que con claridad nos dice que es un mito, sí me gustaría ampliar al respecto. Una vez que el profano candidato a ser iniciado entra a la orden, será un masón por el resto de su vida, por lo que ahí ocurre. Se nos reconoce como una sociedad secreta y normalmente se le da una primera y única lectura al secretismo en el sentido literario. Si encontramos un sentido un poco más esotérico y menos exotérico, encontraremos la posibilidad de secretar un cierto número de sustancias en el momento de la iniciación. Una vez que se secretan, ya no se puede, borrar lo que ahí sucedió. Lo que se puede dar, y de hecho se da, es que alguien tome la decisión de tomar un descanso o de no asistir a logia. Pero eso no lo hace un no masón, un no albañil, y mucho menos alguien que renuncia a algo que fisiológicamente ya sucedió. Pero el texto me parece fabuloso, no solo para iniciados, sino para no iniciados, ¿no? Totalmente, esa es la idea, ¿no? Que primero ir rompiendo los mitos desde adentro, dentro de nosotros mismos, luego dentro de nuestros grupos, nuestras órdenes, y finalmente pues hacia el mundo, ¿no? Porque yo creo que todos hemos conocido a aquellos que podríamos pensar que serían idóneos para participar en un taller de los nuestros, y sin embargo sus mismas ideas y sus mismos paradigmas no los dejan
dar esa, por lo menos ni siquiera darse a la labor de investigar, ¿no? Es que algún día en una de nuestras tertulias alguien preguntaba qué es lo que te hace masón. Cualquier cantidad de respuestas se sobrevinieron y nos quedamos con una muy simple, y es el juramento. ¿Qué te hace masón? Tu juramento. Y en ese sentido quiero compartir con ustedes un trabajo que hice hace algún tiempo en prosa, que con mucho gusto comparto. El juramento del aprendiz. Mirad cuán bueno y delicioso es. Entre líneas te contaré esta vez la anatomía oculta descrita al revés. Habitar los hermanos juntos y en armonía. No son aquellos que te acompañaron en tu agonía. Son los hemisferios cerebrales de tu propia cosmogonía. Una plaza entre nosotros siempre tendrás, pero antes tu juramento en el ara prestarás, pues ahora en tus recuerdos siempre llevarás. Con él descubrirás que la tierra temblar harás, de la mano con tu curiosidad a hablar aprenderás. Pero si a él faltases, solo deletrear siempre podrás. La palabra sagrada no trazarás, pues en tu corazón la encontrarás, y cuando al oído la puedas completar, a la columna del norte podrás representar. Te aconsejo no jurar en vano, pues la furia de un masón hallarás en su mano, y tu lengua arrancará con maestría de artesano. Querido hermano, incontables juramentos aquí harás, en alusión a los grados que aquí vivirás. No te olvides que son la primera y última referencia, que alude a tu propia vivencia. Hacemos votos para que por esta vía tus ojos de noche o de día dejen ya de observar lo que tu corazón deberá experimentar. Es todo y cuanto. Medianoche en punto. Que así sea. Que así sea. Que así sea.